Hola, hola, bienvenidos al subreddit del control. Aquí les dejo la marca de tiempo ni empieza el vídeo para quienes quiserem pular. La historia de hoy es reclamado por el Alfa. Una historia bien envolvente, bien emotiva y romántica. A narração realizada na IA. Las histórias têm elementos fictícios, então quaisquer semelhança com nombres, lugares, personas reales es pura coincidencia. La jugabilidade del vídeo es completamente original, criado por mí. Las historias citadas são traduzidas e adaptadas por mí para brindarles la melhor experiência possível. Compartilha com quem disfrutam de las buenas histórias. Dê-me le gusta. Comente sua opinião e subscreva ao canal para que não perca nenhuma nova história. Agora sim, sem mais preâmbulos, vamos com a história. Reclamada por el Alfa. Desde pequeña aprendí algo muy simple: las cosas importantes siempre llegaban haciendo ruido, las celebraciones, las peleas, las reuniones de la manada, incluso los rumores, todo llegaba acompañado de voces, pasos y personas hablando demasiado. Por eso nunca esperé que algo capaz de cambiarme la vida llegara en completo silencio. Era una mañana normal, tan normal que ahora hasta me da rabia recordarlo, porque estaba organizando cajas en el almacén de hierbas medicinales mientras mi mejor amiga Elena hablaba sin respirar como siempre. Escúchame bien, Kiara, si ese hombre realmente volvió, la mitad de las chicas de la manada va a perder la dignidad hoy mismo. Levanté una ceja. Qué dramática eres, no estoy exagerando, me señaló con un dedo. No entiendes, seguí acomodando cosas, no quiero entender. Escuché un suspiro enorme detrás de mí. El Alfa volvió después de 4 años, me giré lentamente y eso me afecta exactamente en que Elena me miró como si acabara de decir la cosa más absurda del mundo. Vives debajo de una piedra, suspiré. No, solo no me interesaban demasiado esas cosas, conocía lo básico, sabía que el Alfa de la manada vecina se había ido años atrás para entrenar y asumir responsabilidades fuera del territorio, y sabía que regresaba ese día. Fin. No entendía por qué todas parecían actuar como si una celebridad estuviera llegando. Volví a mi trabajo. Bueno, pues espero que todas sobrevivan a la emoción. Elena abrió la boca para responder, pero se detuvo. Completamente fruncí el ceño. ¿Qué pasa? Silencio, muchísimo silencio. La miré confundida, y descubrí algo extraño. No estaba mirándome a mí, estaba mirando detrás de mí, muy detrás de mí. Sentí una sensación rara recorriéndome la espalda. Lentamente giré la cabeza, y vi unas botas negras, luego unas piernas, luego un cuerpo enorme, y seguí levantando la mirada lentamente, hasta encontrar unos ojos grises mirándome fijamente, muy fijamente. Parpadeé una vez, luego otra, porque el hombre frente a mí era ridículamente alto y demasiado serio, y estaba observándome como si estuviera intentando entender algo. Nadie habló, ni Elena, ni él, ni yo, y después de varios segundos de silencio completamente incómodo, fruncí un poco el ceño, y pregunté: ¿necesitas algo? Elena dejó escapar un pequeño sonido de horror detrás de mí, pero ya era demasiado tarde. El silencio fue inmediato, pesado, dolorosamente pesado, y sentí algo extraño cuando vi la cara de Elena, porque parecía una mujer que acababa de presenciar mi muerte. Parpadeó lentamente, luego me miró, luego volvió a mirar al hombre frente a mí, y abrió los ojos. Muchísimo, perfecto, maravilloso. ¿Qué había hecho ahora? Volví a mirar al desconocido, seguía observándome sin pestañear, sin cambiar la expresión, y empecé a incomodarme muchísimo, porque las personas normalmente apartan la mirada. O sonríen, o hablan, hacen algo, pero él solo seguía ahí, mirándome, hasta que finalmente levantó una ceja. Necesito algo, repitió mis palabras lentamente, y por alguna razón sentí que estaba conteniendo una sonrisa, muy escondida, muy pequeña. Fruncí el ceño. Sí, me crucé de brazos. Eso, pregunté. Silencio. Elena soltó un pequeño sonido ahogado detrás de mí otra vez, luego se acercó rápidamente, demasiado rápido. Kiara, sonrió de una forma completamente falsa, ridículamente falsa. ¿Por qué no me ayudas un momento? La miré confundida. ¿Qué ahora? Me agarró del brazo. Ahora mismo. Fruncí más el ceño. Pero si estoy trabajando. Ella empezó a sonreír todavía más, y aquello ya daba miedo. Sí, apretó los dientes. Lo sé. Miré entre ella y el hombre enorme frente a mí, y lentamente una idea empezó a aparecer dentro de mi cabeza. Muy lentamente, miré otra vez aquellos ojos grises, luego a Elena, luego otra vez a él, y sentí el alma abandonar mi cuerpo. No, 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 no. Porque recordé algo.
Los ojos, las descripciones, la altura y la cantidad absurda de personas esperando su regreso, lo señalé lentamente, tú, tragué saliva, eres el alfa, silencio, el hombre me observó unos segundos y entonces sonrió, solo un poco pero sonrió. Y Dios mío, fue peor, muchísimo peor, porque esa pequeña sonrisa hizo que pareciera aún más peligroso, me sostuvo la mirada, y respondió con absoluta tranquilidad, Kael, parpadeé confundida, que siguió mirándome, mi nombre, pequeña pausa, y esa pequeña sonrisa seguía ahí, es Kael, y no entendí por qué, pero sentí que mi corazón acababa de hacer algo raro dentro de mi pecho. Me quedé mirándolo muchísimo tiempo, bueno, probablemente fueron 3 segundos, pero en mi cabeza parecieron 30 años, porque ahora que sabía quién era, mi cerebro decidió empezar a funcionar otra vez, y de repente entendí varias cosas, las miradas, el silencio de Elena, y el hecho de que aquel hombre parecía ocupar demasiado espacio incluso estando quieto, perfecto, acababa de hablarle al alfa como si fuera un desconocido cualquiera, maravilloso, mi dignidad estaba teniendo un día difícil, fue lo único inteligente que salió de mi boca, él seguía observándome esperando, y el problema era que no sabía qué esperaba, una disculpa, una reverencia, que me desmayara, no tenía idea, así que terminé diciendo, bueno, señalé unas cajas detrás de mí, si necesitabas algo, o no, Elena cerró los ojos, literalmente cerró los ojos, como si estuviera cansada de existir, Kael bajó la mirada hacia las cajas, luego volvió a mirarme, y algo extraño apareció en sus ojos. Diversión. Claramente diversión, necesitaba hierbas medicinales, parpadeé, en serio, levantó una ceja, ¿te sorprende? Lo miré unos segundos, y sí, me sorprendía, muchísimo, porque las historias sobre Kael lo describían como un hombre frío, distante, peligroso. El tipo de hombre que daba órdenes y hacía temblar a las personas, no el tipo que aparecía tranquilo pidiendo hierbas, me aclaré la garganta, ¿cuáles necesitas? Me dio algunos nombres, empecé a buscarlos entre las cajas mientras intentaba ignorar algo. Muy incómodo, sentía sus ojos sobre mí todo el tiempo y estaba empezando a ponerme nerviosa, muchísimo nerviosa. Tomé una pequeña bolsa y se la entregué, nuestros dedos se rozaron apenas, solo un instante y sentí algo extraño, muy extraño. Una pequeña corriente recorrió mi brazo, fruncí el ceño inmediatamente, porque aquello no era normal, levanté la vista, y descubrí algo aún menos normal, Kael también me estaba mirando raro, muy raro, demasiado raro, sus ojos estaban completamente fijos en mí y por primera vez desde que apareció, la pequeña sonrisa había desaparecido, porque ahora parecía sorprendido, y juro que en ese momento tuve una sensación horrible, la sensación de que algo acababa de pasar, y solo uno de los dos entendía qué era. Nos quedamos mirándonos, solo mirándonos, y aquello estaba empezando a sentirse demasiado extraño, porque la expresión de Kael había cambiado completamente, ya no parecía divertido, ya no parecía tranquilo, ahora parecía, confundido, no peor. Parecía impactado, fruncí el ceño, ¿qué pasa? Silencio, él seguía observándome y empecé a incomodarme muchísimo, tengo algo en la cara, nada, Kael parpadeó, una sola vez como si hubiera vuelto de algún lugar muy lejos y entonces dio un paso hacia mí. Solo uno, pero fue suficiente para ponerme nerviosa, muchísimo nerviosa, porque aquel hombre ya era enorme de por sí, más cerca era peor, muchísimo peor, sus ojos no se apartaban de los míos, y luego bajó la voz, ¿cómo te llamas? Lo miré confundida, ¿qué? Tu nombre, fruncí el ceño más fuerte, Kiara, silencio, uno pequeño, y entonces vi algo raro, muy raro, su mandíbula se tensó ligeramente, como si estuviera conteniendo una reacción, como si acabara de confirmar algo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda porque definitivamente no me estaba gustando nada aquella situación, ni un poco. Kael respiró lentamente y me sostuvo la mirada unos segundos más, luego dijo algo tan bajo que casi pensé que lo imaginé, imposible, parpadeé, que es imposible, pero él ya no me estaba escuchando, no realmente, parecía demasiado perdido dentro de su propia cabeza, hasta que una voz lo sacó de ahí, Alfa, un hombre apareció cerca de la entrada, uno de los miembros de seguridad. Kael giró la cabeza lentamente, lo observó unos segundos, y luego volvió a mirarme, no dijo nada, absolutamente nada, solo tomó la bolsa de hierbas y empezó a caminar hacia la salida, parpadeé varias veces, eso fue todo, no respondió, ni siquiera se giró. Solo siguió caminando y Elena permaneció completamente inmóvil durante unos segundos, luego giró lentamente hacia mí, muy lentamente, y tenía la cara más aterrada que había visto en toda mi vida. Kiara, tragué saliva, que ella abrió la boca, la cerró. Y luego susurró, el alfa acaba de oler tu aroma. La miré, parpadeé una vez, luego otra y después me reí, porque claramente estaba bromeando, tenía que estar bromeando, muy graciosa. Elena seguía mirándome sin reírse, sin pestañear, y poco a poco mi sonrisa empezó a desaparecer. Espera.
Fruncí el ceño, no estás bromeando, negó lentamente y sentí un horrible vacío en el estómago. No, 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 eso era absurdo, completamente absurdo, porque incluso yo sabía lo que significaba aquello, todo el mundo lo sabía, el vínculo, la pareja destinada. La conexión, todas esas historias que crecimos escuchando desde niños, pero eso no significaba que fuera a pasar realmente, ¿verdad? Miré a Elena otra vez, no, negué inmediatamente, no, ella suspiró, Kiara, no, la señalé con un dedo, absolutamente no. Porque aquello era ridículo, el alfa más poderoso de las manadas cercanas, el hombre que todas miraban, el hombre que parecía sacado de una historia exagerada, y yo, la chica que organizaba hierbas medicinales y hablaba demasiado cuando se ponía nerviosa. No tenía sentido ninguno en absoluto, pero el problema apareció 3 días después, porque durante esos 3 días no vi a Kael y empecé a convencerme de que Elena había exagerado. Claro, seguramente solo estaba cansado, o distraído o simplemente era raro, sí, definitivamente raro, y estaba muy feliz con esa explicación, hasta que una tarde salí de la biblioteca con varios libros entre las manos, y sentí algo, una sensación extraña, como si alguien estuviera observándome. Fruncí el ceño lentamente, giré la cabeza y casi dejé caer todo, porque al otro lado de la calle estaba Kael, de pie, mirándome, directamente, y cuando digo mirando quiero decir mirando sin hablar, sin moverse, sin apartar los ojos. Parpadeé varias veces, él siguió mirándome, di un paso, él siguió mirándome, di otro, y entonces empezó a caminar hacia mí, muy despacio. Sentí un calor extraño subir por mi cuello porque algo dentro de mí empezó a ponerse nervioso, muy nervioso. Kael se detuvo frente a mí, sus ojos bajaron hacia los libros, luego volvieron a los míos, silencio, muchísimo silencio, y después preguntó con absoluta tranquilidad, ¿por qué hueles diferente hoy? Y juro que mi alma abandonó mi cuerpo. Reddit del control. Me quedé congelada, completamente congelada, mirándolo, luego parpadeé una vez, después otra, y finalmente abrí la boca. Perdón. Kael seguía observándome con total tranquilidad, como si acabara de preguntarme algo completamente normal, como si las personas caminaran por la vida preguntando por el olor de otros. Perfecto, maravilloso, lo señalé lentamente, acabas de preguntarme por qué huelo diferente. Él levantó una ceja, sí, silencio, lo miré, él me miró, yo seguí mirándolo. Y por primera vez desde que lo conocía tuve una conclusión muy clara: Kael tenía un problema, uno enorme, porque definitivamente no entendía cómo funcionaban las conversaciones normales. Me crucé de brazos, eso es una pregunta extraña, y entonces pasó algo raro. Frunció un poco el ceño, muy poco, como si estuviera genuinamente confundido. Lo es, parpadeé, sí, muchísimo silencio, y vi cómo parecía pensar durante unos segundos, luego bajó la mirada, y volvió a subirla. Entiendo, pequeña pausa. Entonces no volveré a hacerlo, y de repente me sentí mal, muchísimo mal, porque no lo dijo molesto, ni orgulloso, lo dijo de una manera tan seria que sonó como si realmente no hubiera querido incomodarme. Bajé un poco la guardia, no quise decir, suspiré, solo me sorprendió. Kael me observó y esta vez su expresión se suavizó apenas, solo un poco. Entonces no estás molesta, parpadeé lentamente, porque aquella pregunta sonó extraña, demasiado extraña, sonó como si realmente le importara la respuesta, y eso hizo algo raro dentro de mi pecho. Otra vez negué suavemente, no, silencio, muchísimo silencio. Luego miró los libros en mis manos otra vez, y sin decir nada me quitó la mitad. Abrí los ojos. ¿Qué haces? Empezó a caminar, como si aquello fuera completamente lógico. Giró la cabeza un poco. Pesan, lo miré completamente confundida. Kael siguió caminando. Sí. ¿A dónde vas? Me sostuvo la mirada unos segundos, y respondió con una tranquilidad desesperante: a acompañarte, y lo peor, lo absolutamente peor, fue que actuó como si fuera la cosa más normal del mundo. Me quedé mirándolo unos segundos, luego miré mis libros, luego lo miré otra vez, y después empecé a caminar detrás de él, porque aparentemente mi vida había llegado a un punto donde el alfa simplemente tomaba mis cosas y decidía acompañarme. Perfecto, completamente normal. Caminamos en silencio durante unos minutos, y el problema era que el silencio con Kael era raro, no incómodo, raro porque no parecía sentirse obligado a llenarlo, solo caminaba a mi lado tranquilamente como si le gustara estar ahí, y eso me estaba poniendo nerviosa, muchísimo nerviosa. Miré de reojo, él seguía caminando con tranquilidad, mirando al frente, con una mano sosteniendo mis libros como si no pesaran nada, y odié algo inmediatamente. Era demasiado atractivo, sí. Lo odié porque ya tenía suficientes problemas, no necesitaba agregar ese a la lista. Suspiré, siempre eres así. Giró un poco la cabeza, así como, lo señalé. Extraño, silencio, lo miré esperando una reacción, y entonces levantó una ceja. Me acabas de llamar extraño, parpadeé. Perfecto,
tal vez debía aprender a pensar antes de hablar, no exactamente Kiara, bueno, un poco y para mi sorpresa, Kael soltó una pequeña risa, una real, una suave y baja, me quedé mirándolo. Porque era la primera vez que lo escuchaba reírse de verdad, y fue extraño, porque lo cambió completamente, se veía menos distante, menos frío, más humano. Cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando, levantó una ceja, que parpadeé rápidamente, nada. ¿Estabas mirándome? No estaba mirándote, estabas mirándome, abrí la boca, la cerré, y fruncí el ceño, porque odiaba que tuviera razón. Seguimos caminando unos segundos más hasta que de repente habló otra vez y su voz sonó más baja, más seria. Kiara, lo miré. Y por primera vez desde que lo conocía, no estaba viendo diversión en sus ojos, ni tranquilidad, ni curiosidad, solo intensidad, muchísima intensidad. Me sostuvo la mirada, y preguntó muy despacio: ¿por qué tu lobo no tiene miedo de mí? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque no entendí por qué, pero una parte de mí sintió que aquella pregunta significaba mucho más de lo que parecía. Me detuve automáticamente y Kael también. El viento movió un poco mi cabello mientras seguía mirándolo, porque no entendía la pregunta. Bueno, la entendía, pero no entendía por qué la había hecho. Fruncí el ceño lentamente. ¿Qué quieres decir? Kael me observó unos segundos, luego bajó la mirada hacia el suelo, y respiró profundamente como si estuviera pensando cómo explicarlo. Los lobos sienten cosas antes que nosotros. Levantó la vista otra vez. Confianza, peligro, miedo, silencio. Sus ojos siguieron fijos en mí y normalmente los demás lobos reaccionan diferente cerca de un alfa. Parpadeé, una vez, luego otra, porque si sabía eso, la presencia de un alfa era pesada, dominante, incluso intimidante a veces. Muchas personas bajaban la mirada automáticamente o se ponían tensas, era normal, pero conmigo nunca había pasado, ni siquiera desde el primer día, y ahora que lo pensaba, era verdad, nunca me había sentido asustada cerca de Kael, nerviosa sí, muchísimo, pero miedo, no. Lo observé unos segundos y luego me encogí un poco de hombros. Tal vez mi lobo es raro. Esperé que sonriera, y sonrió, pero desapareció demasiado rápido, porque volvió a mirarme de esa forma. Esa mirada intensa que estaba empezando a ponerme demasiado nerviosa. No, dijo muy bajito, no es eso. Sentí un pequeño vacío en el estómago. Entonces, ¿qué es? Silencio, uno largo, demasiado largo, y luego Kael dio un paso hacia mí, solo uno. Pero sentí mi respiración detenerse un segundo. Me sostuvo la mirada y bajó la voz, porque mi lobo tampoco está actuando normal. Parpadeé lentamente, que fruncí el ceño, no entiendo, y vi el momento exacto en que dudó, la primera vez desde que lo conocía, como si estuviera luchando consigo mismo, como si hubiera algo que quería decir y no sabía cómo hacerlo, y entonces habló muy despacio: desde que te vi. Su mirada no dejó la mía, ni un segundo. No ha dejado de reclamarte, y juro que mi corazón dejó de funcionar por completo. Reddit. Lo miré fijamente sin respirar, sin moverme, sin entender si acababa de escuchar algo real o si mi cerebro había decidido abandonarme definitivamente, porque no, no, absolutamente no. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Kael seguía observándome, esperando, y aquello era aún peor, porque no parecía arrepentido, no parecía confundido, parecía completamente serio. Tragué saliva lentamente. ¿Qué significa eso? Mi voz salió mucho más pequeña de lo que esperaba, y odié eso, odié muchísimo eso. Kael bajó la mirada un segundo, luego volvió a mirarme. Significa que mi lobo te reconoció. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Kael, di un paso atrás, muy pequeño. Eso no tiene sentido. Porque no lo tenía, no podía tenerlo, todo estaba pasando demasiado rápido, demasiado, y mi cabeza apenas podía seguirlo, porque durante días aquel hombre había aparecido cerca de mí, me observaba, me acompañaba, me hacía preguntas extrañas, y ahora estaba diciendo algo capaz de cambiar completamente mi vida. No, no, no estaba lista para eso. Kael me miró unos segundos, y algo cambió en su expresión, porque vio el miedo, lo vio inmediatamente y por primera vez desde que apareció en mi vida. Su mirada se suavizó completamente, dio un paso atrás, luego otro, creando espacio entre nosotros. Mírame, parpadeé lentamente y lo hice. Me sostuvo la mirada. No voy a obligarte a nada. Silencio, muchísimo silencio. No voy a reclamarte solo porque existe un vínculo. Bajó la voz, y no voy a decidir por ti. Sentí un nudo aparecer dentro de mi garganta, porque había escuchado demasiadas historias sobre alfes dominantes, sobre órdenes, sobre decisiones tomadas por otros. Pero Kael estaba haciendo exactamente lo contrario, y siguió hablando. Si algún día me eliges, su voz salió suave, muy suave, quiero que seas tú quien lo haga. El viento pasó entre nosotros, y nadie habló porque algo acababa de cambiar, algo enorme. Y por primera vez desde que lo conocía, dejé de ver al alfa frente a mí, y empecé a ver al hombre.
Después de aquella conversación empecé a verlo diferente y eso fue un problema enorme, porque antes Kael era simplemente el alfa, el hombre serio, el hombre extraño que hacía preguntas raras y aparecía de la nada, pero ahora veía cosas pequeñas, cosas peligrosas, la manera en que caminaba más despacio cuando estaba a mi lado, como recordaba cosas que yo decía sin darme cuenta, como siempre terminaba acercándose lo suficiente para estar ahí, pero nunca lo suficiente para hacerme sentir atrapada, y odié descubrir algo, me gustaba estar con él, muchísimo. Una tarde estábamos sentados cerca del lago, bueno, yo estaba sentada, Kael estaba de pie observando el agua porque aparentemente el hombre tenía problemas para quedarse quieto. Levanté la vista, ¿te cansas de mirar cosas? Giró la cabeza, frunció un poco el ceño, que sonreí, me refiero a que siempre estás mirando algo, el lago, el bosque, las personas, me observó unos segundos y luego preguntó tranquilamente, ¿te molesta? Parpadeé, no, silencio, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, muy pequeña, y entonces hizo algo completamente injusto, se acercó muy despacio, y se sentó a mi lado, lo miré de reojo, demasiado cerca, muchísimo demasiado cerca. Mi corazón decidió empezar a comportarse como un idiota inmediatamente, perfecto, maravilloso, porque claramente necesitaba más problemas. Nos quedamos en silencio unos segundos, y entonces Kael habló, muy bajito, Kiara, giré la cabeza, y me arrepentí inmediatamente porque estaba demasiado cerca, muchísimo, sus ojos grises estaban fijos en los míos, y por primera vez, no había intensidad, no había sorpresa, no había confusión, solo había algo tranquilo, algo cálido. Me sostuvo la mirada unos segundos, y levantó una mano lentamente, muy lentamente, como si me estuviera dando tiempo para apartarme, pero no lo hice, porque no quería hacerlo. Sus dedos rozaron mi mejilla suavemente y sentí mi respiración detenerse. Sonrió apenas, esa pequeña sonrisa a la que empezaba a gustarme demasiado, y preguntó muy bajito, ¿todavía tienes miedo? Lo observé, miré sus ojos, su mano, su expresión, y entendí algo que no había entendido antes. Nunca había tenido miedo de Kael, solo había tenido miedo de lo que estaba empezando a sentir por él, así que sonreí suavemente y negué con la cabeza, no, y vi el momento exacto en que algo brilló dentro de sus ojos. Han pasado 3 años y todavía me río cuando recuerdo la primera vez que conocí a Kael, porque fui capaz de hacer algo que nadie parecía atreverse a hacer, lo llamé extraño, directamente a la cara, y todavía hoy se niega a dejarme olvidarlo. Esta mañana, por ejemplo, estaba organizando algunas cosas en nuestra habitación cuando sentí unos brazos rodeando mi cintura por detrás, sonreí inmediatamente, porque después de 3 años había cosas que ya conocía demasiado bien, su aroma, su calor, la forma en que apoyaba la barbilla sobre mi hombro cuando quería llamar mi atención. Hola, sentí una pequeña vibración en mi espalda cuando respondió, hola, sonreí, ¿necesitas algo? Silencio, muchísimo silencio, luego sí, levanté una ceja, ¿qué cosa? Sentí unos labios rozar mi mejilla, muy suavemente. Mi compañera, solté una pequeña risa, y giré la cabeza un poco para mirarlo. Seguía siendo injustamente atractivo, seguía teniendo esos ojos grises que parecían observar demasiado, y seguía mirándome exactamente igual, como si todavía no pudiera creer que estaba ahí. La reclamación ocurrió meses después de aquella conversación junto al lago, pero fue exactamente como Kael prometió, sin presión, sin órdenes, sin decidir por mí, me eligió, y esperó a que yo también lo eligiera, y lo hice porque al final entendí algo, el vínculo podía unir 2 almas, pero el amor seguía siendo una decisión. Elena sigue burlándose de nosotros, muchísimo, especialmente porque descubrió algo vergonzoso. Durante los primeros meses Kael literalmente aparecía cerca de mí cada vez que desaparecía unos minutos, como un lobo enorme y protector fingiendo que no estaba vigilándome. Él sigue negándolo, miente muy mal. Y lo más gracioso es que el alfa frío y serio que hacía temblar a todos sigue existiendo. Lo veo durante reuniones, lo veo dando órdenes, lo veo resolviendo problemas, todos bajan la mirada, todos se ponen tensos, todos menos yo, porque después llegamos a casa. Y el hombre aterrador se convierte en el mismo hombre que me abraza por la espalda mientras intento cocinar, el mismo hombre que sigue mirándome demasiado, el mismo hombre que una noche me despertó porque estaba observándome. Fruncí el ceño medio dormida. ¿Qué pasa? Kael sonrió. Esa sonrisa pequeña, la que sigue consiguiendo cosas ridículas dentro de mi corazón, y respondió muy bajito, nada. Pequeña pausa, solo estaba pensando algo. Parpadeé lentamente, que acercó su frente a la mía, y acarició mi mejilla. Que fui a buscar hierbas medicinales, sonrió un poco más, y terminé encontrando mi hogar. Fin. Hasta la próxima historia en Reddit del Control.